vamos a centrarnos en el estudio de los 3 primeros siglos, donde tenemos testimonios muy interesantes, tanto sobre la celebración litúrgica como sobre la reflexión en la fe eucarística. Este estudio tiene una importancia grande, pues porque ustedes saben que para nosotros católicos la revelación tiene una fuente única, pero que tiene 2 canales, 2 caños por donde nos llega ese agua viva. Uno es la Sagrada Escritura y el segundo es también la tradición de la Iglesia. Entonces, para nosotros la tradición es también parte de esa fuente única de la revelación. Por eso el ver cómo la Eucaristía o cómo los primeros cristianos entendieron y vivieron la Eucaristía da también ese fundamento a nuestra fe. Comentaba cómo esos relatos de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, eran muy antiguos y que antes de ponerse por escrito habían sido parte de una tradición oral. Los apóstoles que han estado en la última cena con Jesús han pasado oralmente, han transmitido oralmente, y así lo dice San Pablo en la carta a los Corintios: lo que yo he recibido, eso mismo os transmito. Hay una tradición que es anterior incluso a la Escritura. O sea, antes de que se escribieran los evangelios existía la tradición. Por eso la tradición es tan importante, no podemos olvidarla y decir sola Escritura, como dicen nuestros hermanos protestantes, sola Escritura, porque no es sola Escritura, sino es la Escritura y además la tradición, cómo la Iglesia vivió, cómo celebró, cómo transmitió, cómo enseñó y cómo entendió incluso lo que estaba escrito. La interpretación de la Escritura se da en la Iglesia y se da a través de la tradición de la Iglesia. Vamos a centrarnos en el primer punto. Es lógico pensar que en los primeros siglos no existía la imprenta, no existía el Internet, tener un libro pues era una cosa impensable. Y los textos que se conservan pues eran una joya. ¿Por qué? Pues llevaban un trabajo inmenso, escritos en pergamino, escritos a mano. Todo eso hacía que un texto escrito fuera como una joya. Por eso, en los comienzos tenemos que darnos cuenta de que la celebración de la Eucaristía era más sencilla que ahora, necesariamente. Y tenemos que comprender también que las dificultades que había en la comunicación pues favorecía que en los distintos lugares se celebrara la Eucaristía de una manera un poco distinta. Claro, ahora el Papa Francisco dice cualquier cosa, vamos a tener una hora santa, el día del Corpus Christi, a tal hora en Roma, y que se unan los católicos del mundo. En 10 minutos lo sabe todo el mundo. Entonces, pues fíjense, ¿no? Era mucho más difícil esa unidad. Pero sí vamos a ver cómo se mantiene la unidad sustancial de las partes sustanciales de la misa, cómo poco a poco eso se va enucleando y se va viendo que esa estructura de la celebración eucarística está ya presente desde los inicios, aunque las oraciones sean todavía muy sencillas y podían variar un poquito de un lugar a otro. Estos son los 3 escritos que vamos a estudiar en esta primera parte, y que son como testimonios litúrgicos de la manera en que se celebraba la Eucaristía en los primeros siglos. El primero de ellos se llama la Didaquea Apostolorum, en griego significa la enseñanza de los apóstoles, y es el escrito más antiguo que conservamos. Es de finales del siglo I o comienzos del siglo II, y es un escrito que está destinado a una comunidad judeo-cristiana, es decir, cristianos que proceden del judaísmo, y probablemente se escribió en la zona de Siria. Entonces, en el capítulo 14 de este escrito, que se llama la Didaqué o la enseñanza de los apóstoles, encontramos referencias a la manera como se celebra la Eucaristía. Les voy a leer algún trozo para que vean la riqueza y lo vamos a ir comentando también. Dice: el día del Señor, reuníos y partid el pan. Día del Señor, ya desde los comienzos, el domingo, el día de la resurrección, es el día del Señor.
Y ese es el día grande de la semana, donde se reúnen. Saben que eclesía significa reunión, congregación, y partid el pan, llevar a cabo lo que el Señor nos ha mandado en la última cena. Partid el pan y dad gracias, dice, confesando antes vuestros pecados. Desde el siglo I o comienzos del siglo II, la Iglesia tiene conciencia de la santidad de la Eucaristía, de que no se puede acercar uno a recibir la Eucaristía en estado de pecado, con el alma lejos de Dios. Entonces se exige esa confesión de los pecados, como una preparación a poder recibir al Santo de los Santos, la Eucaristía, confesando antes vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea puro. El que tenga alguna querella con su compañero, no participe en vuestra reunión hasta haberse reconciliado. El texto de Jesús, cuando vas a presentar tu ofrenda y ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte con él. Reconciliación con Dios, confesión de los pecados, reconciliación con los hermanos. Porque esto es lo que dijo el Señor: en todo lugar ofrézcaseme un sacrificio puro, porque yo soy un gran rey y mi nombre es admirable en las naciones. Es una referencia al texto del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Veremos que ese texto del profeta Malaquías, que habla de que se ofrecerá en futuro a su nombre, al nombre de Dios, un sacrificio puro desde donde sale el sol hasta el ocaso, que si le suena está en la plegaria eucarística tercera, que nosotros utilizamos hoy. Pues ese texto de Malaquías es uno de los más comunes en los primeros siglos de la Iglesia. La Didaqué nos muestra que la celebración de la Eucaristía se realiza precedida por un ágape fraterno, al cual hace referencia San Pablo en sus cartas, y que después se eliminaría pues por las mismas razones por las que San Pablo tuvo que corregirlo, porque en vez de convertirse en una comida de comunión o de compartir, pues los que tenían más llevaban sus cosas y acababan casi ebrios, y los que no tenían pues se quedaban allí mirando cómo comían los otros. Entonces, lejos de unir, se convirtió en una manera de división y en una falta de comunión entre los que después iban a celebrar la Eucaristía. Pero en el tiempo de la Didaqué todavía se celebraba este ágape. Dice también que nadie coma ni beba vuestra Eucaristía sin estar bautizado. El bautismo es la exigencia. Ya se van delineando también los sacramentos de la iniciación cristiana que tenemos hoy, la importancia del bautismo. Sin el bautismo no hay Eucaristía, no hay acceso a la Eucaristía. Estamos, como digo, finales del siglo I. Nadie coma ni beba vuestra Eucaristía sin estar bautizado en el nombre del Señor. Por eso dijo el Señor: no deis lo santo a los perros. Fíjense qué expresiones fuertes. Que no está bautizado, el que no está en comunión con Dios, no puede recibir la Eucaristía. Por tanto, resumiendo un poco las enseñanzas que tenemos en este escrito de la Didaqué, en primer lugar ya vamos viendo la estructura de la celebración eucarística, de la Santa Misa, en sus elementos más esenciales. La comunidad de los fieles se reúne el día del Señor, están organizados, veremos cómo en otros escritos aparece muy claramente el papel del que preside, aquí solamente se delinea, y hay ya una plegaria eucarística sencilla, por lo menos algunos de los ritos. Dice así: acerca de la Eucaristía, dice la Didaqué, daréis gracias de esta manera. Primero sobre el cáliz, diciendo: te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de tu Hijo David, que nos has revelado por medio de Jesús tu Hijo. Y responden: gloria a ti por los siglos. Después sobre el pan partido, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos revelaste por medio de tu Hijo Jesús. Responden: a ti la gloria por los siglos. Y hay unos textos como poco a poco
se va regularizando, creando una norma, fijando unos textos para ir celebrando la Eucaristía. El pan y el vino, ya nos dice la Didache, son consagrados, se convierten en cosas santas. Y ahí, claro, no se entendería si los cristianos que celebraban la Eucaristía pensaran que era un símbolo, pues no dirían que hace falta confesarse, ni recogerían esas frases tan fuertes, no deis lo santo a los perros. Se reconoce la santidad de la Eucaristía. El pan y el vino ya no son pan y vino comunes, sino que se han convertido en algo santo, algo que exige la santidad, la disposición moral de la persona que lo va a recibir. La Eucaristía es también sacrificio, el sacrificio puro que fue profetizado por Melquisedec. Y también otra de las ideas que subraya la Didache es que la Eucaristía es la causa de la unidad eclesial. Es una frase bastante conocida que dice así: como este pan partido estaba disperso por los montes y recogido se ha hecho uno, así se reúna tu Iglesia desde los confines de la tierra en tu reino. Basándose en la enseñanza de San Pablo, todos somos uno porque comemos un solo pan. Aquí la Didache, con ese símbolo del pan que se ha reunido con los granos de trigo que estaban dispersos y se han reunido ahora formando un solo pan, así la Eucaristía forma y confiere unidad a la Iglesia. Veremos que estas ideas fundamentales van a ir apareciendo desde los comienzos en todos los escritos.